Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y cuando te pida, dale, y al que tome de lo tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si presentáis aquello de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores presentan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, y no esperéis esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Puede tomar asiento, iglesia. Podía tomar lectura de este versículo, este pasaje bíblico, hace algunos días atrás en casa y meditar en él. Y justamente cuando mi hermana hablaba y meditaba y dijo algo sobre la falta del perdón. Y hace varios cultos el Señor viene hablando sobre lo que es la falta de perdón y lo que es perdonar. Hermano, primeramente la palabra uno tiene que tomarla para uno, analizarse y decir, Señor, ¿será que estoy quizás no perdonando algo? ¿Será que aún no he olvidado la falta que mi hermano me ha realizado o ha hecho en contra mía? Y el Señor ponía esta palabra en mi vida, pues hoy con mucha angustia llegué a mi asiento para orar, pues cuando traía a los niños de la escuela dominical podía encontrarme dos personas que golpeaban a otra, y estas personas se insultaban y se maltrataban y se golpeaban, y aquel hombre salió sin su vestimenta, sin su ropa, golpeado, y el Señor quebrantaba mi corazón y decía que pensar que muchas veces somos como los pecadores, nos hieren y nosotros también queremos herir, nos lastiman y nosotros también queremos pagar con la misma moneda. Y quizás muchas veces tenemos esa moneda para hacer el mal doble del que nos hicieron, pero el Señor nos manda a perdonar, el Señor nos manda a amar. Hermano, yo puedo hablar en lengua, yo puedo predicar, yo puedo tener una unción tremenda, hacer descender fuego del cielo quizás, puedo dar mi cuerpo para que sea quemado, para que sea desmembrado, pero si yo no tengo amor, ¿qué dice su palabra? Nada soy. Aleluya. Hermano, esta palabra hablaba a mi corazón. Si viene un culto de jóvenes, hay un joven que voy a poner como ejemplo que está en la palabra. Este joven ¡Gloria! supo amar a sus enemigos. Pero antes de pasar este ejemplo, dice, bendecía que los maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Cuántas veces, hermano? Muchas veces somos calumniados, se han levantado en contra de nuestras vidas, han dicho cuántas cosas de nosotros, pero muchas veces nos enojamos y lo primero que hacer es levantar una calumnia más grande de la persona que ha levantado calumnia en contra de nosotros. Y muchas veces nos hieren, nos lastiman, y debe de poner la otra mejilla, nos queremos arremangar, y como aquellos que hoy puede llegar a ver y que Dios tenga misericordia, pues quebrantó mi corazón, somos los primeros que nos arremangamos las mangas de nuestra ropa y queremos ir a golpear, queremos ir a pegar.
no maldigáis. Aleluya. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome de lo tuyo, no pidas no pidas que te lo devuelva. Hermano, tenía un compañero en el colegio que me hacía la guerra. Cuando me veía llegar ya me empezaba que la cristiana, la pollera larga, que esto y que aquello. Y yo no lo tragaba. Hasta que empecé a orar, Señor, esta persona no me cae bien, no la puedo tratar, no la quiero ni ver. Y el Señor hablaba a mi vida porque un día había llevado mi instrumento y tenían ellos que practicar para una prueba muy importante en el colegio. Y este muchacho se me acerca y me dice, ¿vos no vas a la iglesia? Sí, le digo. Bueno, la Biblia habla de un tal samaritano, me dice. Ay, le dije. Ay, sí, le digo. Bueno, necesito tu guitarra, pues tengo que estudiar para un parcial, me dice. Y acá no me quieren prestar guitarra. Y yo le dije, Señor, el que quiere tomar de lo tuyo, dale y no te rehúse. Y le dije, bueno, toma, te presto un rato para que practique. Bueno, tomó un rato yo, bueno, voy a cantar a otro salón, voy a usar otro instrumento. Y este joven, cuando voy a pedir la guitarra, porque se me hacía la hora, yo me tenía que ir a mi trabajo, tenía que volver a hacer mis cosas, y me dice, todavía no terminé de practicar, un ratito más. Y yo decía por dentro, Señor, le tengo que prestar la guitarra un rato más. Un rato más le tengo que prestar la guitarra. Sí, un rato más, me dijo el Señor. Bueno, le presté la guitarra y ahí fue donde el Señor fue tratando con mi vida. Y para gracia y misericordia del Señor, he aprendido que muchas veces la solución no está en enojarse, en airarse, más bien en orar. Dice, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegue. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome de lo tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¡Gloria! Y muchas veces cuando no queremos a alguien, lo primero que se nos ve son los subtítulos en la cara. Vale a hablarle a la hermana que le cae mal, ya cuando usted le suelta una palabra, ya la cara le cambia completamente. La cara no dice nada la hermana, pero su cara ya dice que usted no la tiene. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también vosotros hacéis. ¡Gloria! Si a usted le gusta que lo traten bien a la persona. ¡Aleluya! Si a usted le gusta que le hablen apacible, sea apacible a la hora de hablar. Sea en el colegio, sea en el trabajo, sea donde sea apacible. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así haced con vosotros. Porque si amáis a los que los aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. ¡Qué ejemplo terrible! Podemos estar usando polera, podemos estar usando mantilla, podemos usar corbata, pantalón, pero si nosotros no amamos a nuestro hermano que está al lado, que dice su palabra que somos homicidas. Amén. Quería que lo digan ustedes, yo no lo dije, lo dijeron ustedes, se ataron solos. Dice, ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Imagínense que Dios, a usted que está sentado, con pollera, con su vestimenta del culto, bien presentable, te diga, sos semejante a un pecador. La ropa no te está haciendo nada. ¡Santo! Sos semejante a los pecadores porque ellos aman a los que los aman. Gloria a Dios. ¡Qué terrible! ¡Gloria a Dios! Y si presentáis a aquellos de quienes os esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan para recibir otro tanto. Y muchas veces nosotros somos así. Yo le voy a dar a este porque yo sé que este me va a devolver. Tiene un corazón bien, pero bien generoso. Vamos a poner una suposición, un hermano. Yo le voy a dar al hermano porque el hermano trabaja bien.
El hermano, cuando tenga, el hermano me va a devolver más todavía. Gloria. ¿Está bien eso, hermano? No. Y no, al hermano que le está faltando comida me parece que no le voy a prestar. Porque ahora veo que no tiene trabajo y tampoco después no me va a devolver. Dice así su palabra. Porque también los pecadores prestan para los pecadores para recibir otro tanto. Y acá la parte importante: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, y no esperando de ellos nada. Es difícil, hermano. A la hora que hay que ponerlo por obra, es difícil. Gloria. Me subí al colectivo el otro día y la sube tenía prácticamente casi 10.000 pesos. Y yo dije, qué bendición, gloria a Dios, me puse a glorificar en el colectivo, qué lindo Señor, me pagaba los boletos y no sé de dónde saqué tanta carga porque parece que se equivocaron y me cargaron la sube un poquito de más. Y de repente empezó a subir alguien en el colectivo y no tenía carga en la sube. Bueno, dije yo, no pasa nada, yo te pago. Claro, tenía carga en la sube y podía pagar. Y me pasó lo mismo, pero con 6 personas más. Y el Señor me tuvo que aprobar. Claro, nos gusta recibir la bendición, pero cuando tenemos que dar, Gloria a Dios. hay que hacerlo. Y claro, se recibió uno, y ya la chica estaba por bajar y me dicen, pásame toalla. No. Y hay algo por dentro, pedile, dale toalla. No. Tenemos que dar sin esperar nada a cambio. Será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sí, Dios. Muchas veces la gente que nos maltrata o nos trata mal dice que hasta Dios es benigno con ellos. Benigno viene de la palabra algo bueno, algo que es bueno, benigno, algo del bien, algo que se apega. Si Dios es bueno con los ingratos y malos, ¿qué nos queda a nosotros? Amén. Cuán amable ha sido nuestro Señor con nosotros. ¿Cuántas veces tuvo que dejarnos morir? ¿Cuántas veces tuvimos que padecer por nuestros pecados? Pero Él fue benigno con nosotros. ¿Cuántas veces por los pecados que traíamos del mundo debimos recibir una paga enormemente, un azotazo más grande que otro? Pero Él fue benigno. Gloria. El pastor hablaba sobre la gratitud. La gratitud es algo que el hombre le da a Dios. ¿Y cuántas veces fuimos ingratos y cuántas veces fuimos malos? Santo. Es fácil, hermano, decir, porque él hace esto, aquel hace lo otro, y este hace esto, y el otro hace lo otro, y son así. Pero cuando nos toca a nosotros decir, yo hice esto, yo hice lo otro, yo soy ingrato, yo soy malo. Bendito ¿Quién Dios. lo hace, hermano? ¿Quién? Gloria. Sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Gloria a Dios. Él nos rehusó de misericordia para nuestras vidas. Él nos rehusó de su amor, de su fidelidad y de todo lo que Él nos dio para con nosotros. Claro, pero ahora ya estamos bien. Claro, pero ahora lo tenemos todo. Claro, pero ahora ya no nos falta nada. Aleluya. ¿Dónde está la misericordia, iglesia? Aleluya. Sed pues misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Si Él, siendo ingrato en nosotros muchas veces, no agradecido por la magnitud de la misericordia que usó con nosotros cuando llegamos. Porque, hermano, yo he errado al Señor muchas veces y Él me ha perdonado. Yo he errado muchas veces y Él ha sido misericordioso conmigo. Él tenía que bajar su vara y quizás golpearme con un buen azotazo. Pero muchas veces vi la mano de misericordia de Dios para con mi vida. Aleluya. ¿Y por qué yo no puedo de usar esa misericordia que Dios usó conmigo para con mi hermano, para con mi hermana? ¿Por qué? Pregunte, sea usted y
lo perdone Dios, pues yo no lo voy a perdonar. Santo. Que lo perdone aquel, pues yo no voy a perdonar lo que me hicieron. Ahora sí, hermano, le invito a abrir su Biblia para culminar allí en Génesis, pues es un culto de jóvenes. Gloria. Yo no voy a andar diciendo glorifique porque usted sabe que lo tiene que hacer. Ven. Gracias, Bendito Dios. Dios, aleluya. Génesis, había un jovencito, el cual se llamaba José. Este joven tenía una gracia tremenda de parte de Dios. Vive, vive. Lo encontramos allí en Génesis 37. Vamos a leer desde el capítulo 2. Versículo. Capítulo 37, versículo 2. Dice así su palabra. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba, más que todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Esta palabra hablaba mi vida porque mientras estaba en mi banco me decía, imagínate que este joven, tan solo cuántos años tenía, hermano, 17 años, él apacentaba ovejas. Qué lindo, hermano, que un joven de tan temprana edad, con testimonio, pueda hablar a otro joven y aconsejar a otro joven. Vive, Jehová. Porque está haciendo las cosas bien. Me imagino que José, si bien cuidaba ovejas en los rediles y tenía que cuidarlas, él también tenía cuidado de sus hermanos, pues él se portaba bien. Santo, santo. Y dice que amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Iglesia, así muchas veces son los jóvenes, aquellos que aman a Dios. ¿Por qué? Porque los que aman a Dios, Dios los honra. Pues los que aman a Dios y se guardan para Él, Dios los honra. Gloria. A José se le había dado una túnica de colores a causa de la honradez que le daba a su padre, pues lo amaba. Claro, se portaba bien, no le daba problemas. Era un hijo que le decía a José, tenés que ir hoy a alimentar a las ovejas. Y esta palabra también es para mí. Y José iba en obediencia y iba y alimentaba a las ovejas. José, anda a fijarte lo que están haciendo tus hermanos. Cuando José iba y miraba que sus hermanos se portaban mal, él no apañaba el pecado, más decía, Padre, ellos están haciendo esto y están haciendo aquello. José era alguien íntegro. Amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Muchas veces pasan años y años y años en la iglesia y no se levanta uno con honradez. José tenía muchos hermanos, pero José tenía algo distinto a sus hermanos. Yo no sé si en ese tiempo creo que era el más menor porque no hablan sobre Benjamín. Pero él tan solo con 17 años amaba a Dios. Él tan solo con 17 años se guardaba
¿Por qué? Jehová. Porque el Padre lo amaba. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque era íntegro. Sus hermanos tenían más edad que él, podían haber tenido un testimonio intachable, podían haber tenido mucha más experiencia. Los años muchas veces no hacen al cristiano, sino la intimidad que el cristiano tiene con Dios y la relación que él tiene con él. Santo, santo. Aleluya. Quizá pueden tener 80 años en la iglesia, pero no doblan las rodillas ni que le pateen los Vive tobillos. Jehová. Pueden tener 70 años, pero no perdonan. No, porque me lo hizo en 1978 y hasta ahora me acuerdo. Santo, santo. Dice que José, Dios le había dado revelación en sueño y Dios le había mostrado una profecía que podemos leer más adelante, que él soñó que ataban manojos en medio del campo y que he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Para qué contó el sueño José? Gloria. ¿Para qué? Hermano, ¿sabe que bueno, la hermana hablaba sobre esos sueños? A veces los sueños traen vanidades, pero cuando vienen de parte de Dios, traen revelaciones. Gloria. Cuando José empezó a contar este sueño, le dijo: yo tuve este sueño y contento, José, porque era el hijo que más amaba al Padre. Claro, cuando no estamos en la intimidad con Dios, Dios no va a mostrar nada. Cuando no estamos en búsqueda con Él, Dios no se revela, Dios no se muestra. Aleluya. Alabanza tu nombre. Y José empezó a soñar. Y cuando José empezó a soñar, más envidia le agarraron a los hermanos. Amén. Gracias a Dios. Sus propios hermanos. Santo. Y dice que le dijeron: reinarás tú sobre nosotros, te enseñarás sobre nosotros. Y ya para ir resumiendo, ya usted conoce mucho, han visto los dibujitos animados y quizás muchos han estado atentos a causa de esa envidia. Un día el padre de José lo envió nuevamente a fijarse en lo que hacían sus hermanos. Santo. Pero esta vez era distinto, pues sus hermanos ya empezaron a conspirar para matarle. Santo. Santo. Ay, iglesia, Aleluya. ¿quién eres tú? Quizá Santo. se ha levantado alguien con unción, con poder, Gloria. pero ¿qué hace? Conspiraron contra él para matarle. Yo no sé, pero yo no quiero jóvenes muertos en la iglesia. Yo quiero jóvenes vivos. Yo quiero ver jóvenes que se levanten en la oración, jóvenes que se levanten en el ayuno, jóvenes que se levanten en la palabra. Cuando escucho a mis hermanas predicar, me gozo. Gloria. Señor, añade más gracia. Señor, dale más virtud. Señor, que sigan predicando. Señor, levántala. Yo quiero esos jóvenes. Yo no quiero ser del grupito de hermanos de José. Yo no quiero ser de ese grupo que conspiraban para matarle. Santo. Imagínense la traición que estaba atravesando este joven. Vive, vive Jehová. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegaba cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Santo. Y le dijeron: aquí viene el soñador. Santo. Muchas veces hay jóvenes que están con todo el entusiasmo: vamos a la oración, vamos al ayuno, vamos a leer la Biblia, vamos a revisar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Bueno, a veces hay que frenar un poco, pero ya está. ¿Qué se cree este? Mosca resucitada. ¿Quién quiere hacer? ¿Quién no? Está loco. Yo tengo que dormir la siesta. Yo soy una persona grande. Santo Dios. Gloria. El Señor reprenda al diablo, hermano. Amén. Santo. Dijo su hermano: ahora puedes venir y matémosle, echémosle una cisterna y diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué serán de sus sueños. Iglesia, muchas veces se va a levantar el enemigo, sea quizá parte de tu casa, sea parte de la congregación, no lo sé, pero se va a levantar y va a decir: vengamos, matémosle, vamos a ver ahora de qué va a ser ese sueño de predicar, ese sueño de quizá leer la Biblia, ese sueño de orar, ese sueño de ayunar. ¿Qué va a ser de esos sueños? Gloria. Pero Rubén nos convenció de que no
no lo matasen, un hermano de José. Y allí fue donde José fue tirado a un lugar, y cuando pasaron los ismaelitas fue vendido, y bueno, pasó de mano en mano hasta llegar a Egipto. Y al llegar a este lugar, este joven, Dios nunca lo dejó. Gloria a Dios. Cuando llegó a Egipto, llegó a la casa de Potifar, capital de la guardia de Egipto, el cual lo puso primero como mayordomo. Pero quiero que me acompañe a leer un pasaje aquí que hablaba mi corazón, Gracias. que dice que José, a pesar de que él estaba en la casa, Dios le había dado gracias porque era un joven que temía a Dios. Dice así, 39:5 en Génesis estamos, hermano. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. A causa de José, la bendición de Jehová estaba sobre él. Todo lo tenía, así en casa como en el campo. Gloria a Dios. A pesar de que él había sido vendido, a pesar de que él había sido traicionado por sus hermanos, Dios lo seguía bendiciendo. Aleluya. Gloria, A gloria. pesar de todo el proceso que había tenido que pasar, José, Dios lo seguía bendiciendo. Santo. Hermano, en el trabajo, en la escuela, donde te encuentres. La hermana me va a venir a hablar de prosperidad. No, es que Jehová honra a los que le honran. Gloria. Jehová bendice Amén. al que él quiere bendecir. Y a veces, sin bendición y todo, vamos a tener que seguir adorando. Y esto lo tuvo que aprender José desde su juventud. Se levanta un plan maquiavélico en el lugar donde había sido contratado por Potifar luego de ser vendido a los egipcios, donde él se le presenta una tentación. Segunda de Timoteo 2, versículo 22. Huye de las pasiones juveniles, joven. Se le presenta a esta mujer, la cual estaba en aquel lugar. Gloria. Y dice que primero vino y le dijo, duerme conmigo, José. Nadie se va a enterar. Y él le dijo, no, porque mi amo me ha dado dominio de todas las cosas en esta casa, pero a ti yo no te puedo tocar. Gloria. Esta mujer todos los días le insistía, todos los días le insistía, todos los días le insistía, hasta que buscó la oportunidad cuando estuvieron solos. Y ella dijo, acá no se va a resistir, si estamos solos. Acá no hay ojos que lo puedan ver. Pero José tenía bien claro al Dios que servía y que él lo estaba mirando. Iglesia, tengamos bien claro que Dios nos está mirando en el colegio, en el trabajo, en la calle, en la casa, a la noche, a la madrugada, al despertar, al anochecer. Él está mirando. Gloria. José en ese momento empieza a correr. Quizá la palabra que se le fue dada a Timoteo fue mucho después, pero es un ejemplo de cómo hay que huir de las pasiones juveniles. Amén. Gloria a Dios. Hay que correr como lo hizo José. Y claro, cuando el enemigo no pudo tan solo quitarle su vestimenta, no pudo tan solo hacer que caiga, sino que logró solamente quitarle la vestimenta. Y cuando no te hacen caer, te van a querer hablar a tus espaldas. Este joven empezó a correr, pero esta mujer empezó a tirar su cizaña. Esta mujer empezó a hablar. No sabes, Potifar, lo que me pasó. Gracias, Dios. Este joven que tú le diste todo. Este joven quiso abusar de mí. Este joven quiso aprovecharse de mí. Como el diablo mentiroso. Allí José tuvo que empezar a entender no tan solo lo que era huir de una tentación, sino también lo que era empezar a alabar a Dios en las dificultades. Gloria. José entra en una cárcel en la cual es encerrado durante algunos años. Pero a Aleluya. causa del don que él tenía, después de muchos años, primero se
hablado en el inicio del sueño que él había tenido, ese mismo don es el don que el Señor lo pudo usar para libertarlo del lugar en donde estaba. Pues las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas que nosotros tenemos es para derrumbar argumentos, todo lo que se levante en contra de nosotros. Hermanos, si Dios te ha dado dones, si Dios te ha dado talento, utilízalo. Cántale en medio de la prueba, cántale en medio del dolor, cántale en medio de la dificultad, cántale en la cárcel. José tenía sueños hasta en la cárcel, hermano. José podía descifrar sueños hasta en la cárcel Gloria a Dios. de un talento que Dios le había dado. Gloria. Aún ahí, dice su palabra, que no necesitaban entender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo hacía, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En la cárcel, en el momento de dificultad, Dios lo prosperaba también. ¿Cómo que lo prosperaba? Dándole la sabiduría en el momento de la problema y la lucha y la dificultad. Dice que José interpreta unos sueños y ahí es donde el Señor le muestra al panadero y al copero que estaban en la cárcel junto con él. Gracias. Algunos por otras diversas dificultades que habían realizado, por calumnia, estaban en ese lugar. Pero dice que José allí empieza a interpretar esos sueños. A uno le iban a dar la libertad y al otro le iban a ahorcar. José tuvo que entender que él tenía que hablar no importando lo que él tenía que decir, pero él tenía que usar el don que Dios le dio. Gracias. José en ese momento empezó a entender que lo que él tenía que hacer era seguir sirviendo a este Dios. Y dice que fue libertado aquel copero del rey y el panadero fue asesinado, pero pasaron muchos años. Y yo me imagino a José en esa cárcel fría, en esa cárcel que quizá Dios lo prosperaba, pero a la noche le costaba dormir porque era incómodo. José se encontraba en ese lugar y ahí estaba. Y en ese momento el faraón tiene un sueño. Gloria a Dios. Y ahí después de muchos años se acuerda el copero. Ay, yo me acuerdo ahora. Yo me acuerdo que alguien me dijo que no me olvidara de él, pero me olvidé, muchas veces nos pasa. Santo. Él se había olvidado hasta que vino este sueño y no encontraba Faraón a nadie que descifrara lo que él había soñado. Santo. Hasta que José vuelve a utilizar ese don, pues lo traen ante el Faraón, la eminencia más grande de Egipto. Santo. Lo traen a ese lugar y José vuelve a usar el don que Dios le había dado. Joven, aviva el don de Dios que está en ti, el cual ha sido impuesto por la imposición de mis manos, dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Gloria. José en ese momento empezó a entender que Dios muchas veces nos quita del lugar de comodidad donde nosotros estamos para que entendamos cómo debemos usar los dones que tenemos de parte de Él. Gracias a Dios. Los hermanos de José se acuerdan de aquellos que lo traicionaron, se acuerdan de aquellos que lo quisieron matar. Él pudo haber dicho, ellos rusaron de misericordia conmigo, entonces yo no voy a tener misericordia de ellos. Pues el faraón, el sueño que había tenido era que había una hambruna tremenda que se iba a acercar a Egipto. Claro, él no lo sabía, pues estaba en un sueño que José descifró. Cuando José descifra este sueño, es donde lo ponen a cargo de muchos lugares para que él pueda encargarse de la comida, porque había crecido el hambre en la tierra. Génesis capítulo número 41, versículo número 54. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar a José, porque en toda la tierra había crecido el hambre. Va a haber momentos donde en la tierra va a escasear la palabra. Va a haber momentos donde ya no van a
Dice la palabra en Timoteo que sea sobrio, que pueda ser prudente y hablar la palabra de Dios insta tiempo y afuera de tiempo. Santo. José en este momento instó a tiempo y fuera de tiempo, y todo lo que venía a la tierra de Egipto venían a comprar comida porque había hambre en esa ciudad. Joven, jovencita, hermano y hermana, si Dios ya te ha hecho pasar por este proceso y estás en el momento donde tú tienes que alimentar a otros, no te rehuses de dar la palabra que Dios te da. No te rehuses de que quizás vas en el colectivo, quizás vas al hospital, quizás vas al mercado, quizás vas en la calle, quizás vas a la casa de la tía, el tío, el abuelo, el primo, y ves la circunstancia y ves el momento y tú tienes la palabra. No te rehuses de soltarla. No te rehuses de decir: a mí Cristo me salvó. Yo sé lo que estás pasando porque yo también lo pasé. No te rehuses de hacerlo, hazlo. Porque toda la tierra había crecido el hambre en Egipto, sigue en Egipto. Gracias, Dios. ¿Sabe cuál es Egipto? Allá afuera es Egipto. El lugar donde está la idolatría, la hechicería, está el alcohólico, el borracho, el homicida, la prostituta, el que quizás te dicen mala palabra, el que te quiere pegar. Ahí es Egipto. Porque toda la tierra había crecido el hambre. ¿Y saben quiénes? Volvemos, hacemos retroceso, habían llegado, como le dije, los hermanos de José. Porque vienen por los alimentos. Amén. Venían aquellos que le habían herido, venían aquellos que lo habían tirado, venían aquellos que lo habían golpeado, venían aquellos que quizá cuando se cayó lo habían dejado desnudo. ¿Y cuántas veces, hermanos, no nos han quitado las ropas espirituales? ¿Cuántas veces nos han tirado en un pozo, en una cisterna, rodeada de lodo, de excremento y de basura, y han dicho: de ahí no sale más? Aleluya. ¿Cuántas veces, joven, jovencita, quien te veía te dio por muerto? Santo. Pero ahí fue donde José aprendió sobre el perdón. En ese momento José hizo una estrategia, porque imagínense todo lo que estoy contando de aquel joven de 17 años. Había pasado ya unos cuantos años, no sé si uno, no sé si dos, no sé si 20, no sé si 5, pero habían pasado años. Y aquel joven extrañaba a su padre, por más que aquellos que le habían herido y lo habían tirado eran sus hermanos. Él los amaba. José quería verlo, José quería ver a su hermano pequeño, José quería ver a su padre, pues lo extrañaba. Santo. Porque muchas veces parece que en el proceso nuestro padre no está, pero nuestro padre siempre está esperando a que el proceso termine para abrazarnos. Y regresaba. Dice que José primero hizo una estrategia, haciendo que traigan a su hermano Benjamín a aquel lugar, hasta que lo trajeron. Y cuando llegan estos hermanos, lo que había hecho José, para especificar, era que había hecho que uno de sus hermanos quedara en la cárcel hasta que volvieran a traer a su hermano Benjamín para él poderlo ver. Gracias, Dios. Entonces José empieza a hacer algo más, porque él quería ver a su padre. Primero hizo que traigan a Benjamín y luego él quería que traigan a su padre porque él lo extrañaba. Joven, jovencita, hermano, hermana, ¿será que cuando tú no ves al Padre, será que cuando tú no oras? Claro, pero todo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hace tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Pero ¿hace cuánto que no tienes una relación con el Padre, en el sentido de hace cuánto que no hablas con tu papá? ¿Hace cuánto que tú no le abrazas? José era el hijo más amado de su padre. Y dice que en aquel momento empieza José a hacer algo más. Esconde una copa en el saco de uno de sus hermanos para quedarse
Benjamín, su hermano más pequeño. Y me imagino que esto también fue movido de parte de Dios, porque José tuvo que aprender lo que era el perdón, hasta que José no aguantó más. Hasta que José no soportó más. Ayúdanos, Dios. Y Aleluya. dice que pegó un grito y lloró. Acompáñenme a Génesis 45, 2 en adelante. Ya vamos terminando, hermano. Amén. Discúlpeme Gracias. la hora avanzada. Entonces se dio, si lo encontró puede decir amén. Entonces se dio a llorar a gritos. Oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Aleluya. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, no os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aleluya. José, después del tremendo proceso que Dios le había hecho pasar, José entendió lo que era perdonar a sus enemigos. José entendió que todo tenía un propósito. Acuérdese que José era el hijo más amado de Dios y era el hijo que más amaba a su padre, el hijo que más amaba a su padre y el hijo que el padre más amaba a él. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. ¿Para qué? Para Él. Así es, hermano. Gloria. Todo le ayuda para bien. Amén. José lo entendió luego de un tiempo. Gracias. José entendió lo que era el perdonar a sus enemigos, aunque eran sus propios hermanos. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Imagínense en ese momento José con ese pelo, quizá ya no tenía los hábitos, ya no tenía la ropa de Israel, pero él seguía sirviendo al mismo Dios. Yo no sé cómo habrá sido, pero me quebranta porque me imagino este momento. Entonces se dio a llorar a gritos. Hermano, muchas veces el perdón va a tener que ser con lágrimas. Y muchas veces el perdón empieza de rodillas, pero luego se muestra exteriormente. Y dice: entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Porque los egipcios sabían lo que sus hermanos le habían hecho a José. Los egipcios sabían lo que él había pasado a causa de sus hermanos que lo vendieron. Pero los egipcios decían: bien para nosotros, porque él nos trajo el alimento que necesitábamos. Y muchas veces son las circunstancias en las que Dios nos mete para que nosotros hablemos en Egipto. Hermano, el Egipto hoy en día, el Egipto actual, como le dije, es el mundo. Es Egipto donde se encuentra la prostituta, el ladrón, el borracho, el homicida, el ladrón, como lo dije. Aún también se encuentra el afligido, el menesteroso, el que necesita de Dios, porque a causa del pecado y la idolatría que carga, y los dioses profanos y vanos que no lo pueden salvar ni ayudar, necesitan escuchar. Yo me he metido en la cárcel durante algún tiempo, pero mi Dios me dio visiones y yo sé ahora lo que Él es, y yo sé al Dios que sirvo. Y a causa de esa sabiduría que Dios le dio y ese don que Dios le había dado a José, dijo: por tanto no me entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hermano, quizás muchas veces somos como los hermanos de José, aquel joven que está empezando,
y Dios le está dando gracia, lo primero que hacemos es tirarlo a la cisterna y venderlo. Ayúdanos. Muchas veces somos como el hermano de José, aquel joven que Dios está dando talento y Dios está dando gracia. Lo primero que hacemos, no. ¿Cómo se va a levantar la envidia que le tiene el pobre José? O pobre hermano, pobre hermana que se está levantando y Dios le está dando la gracia. Amén, aleluya. Mira los sueños que tiene, tanto va a soñar. Pero hermano, fue necesario que sus hermanos lo trataran de esa forma. Fue necesario que sus hermanos le hablaran de mala forma. Fue necesario que José aprenda lo que era estar en Egipto, lo que era vivir en Egipto, lo que era tenerse a la tentación, lo que era alabar a Dios en la cárcel. Era necesario. Y dijo José a sus hermanos: vive aún mi padre, como le dije. Él era alguien que amaba mucho a su padre. Gracias, Alguien que Dios. amaba mucho a sus hermanos. Y esto nos deja en donde comenzamos. Y ya para terminar, dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, también como vuestro Padre es misericordioso. Amad pues a vuestros enemigos. José lo aprendió. Lo aprendió después de algún tiempo. Tuvo que aprender lo que era amar a aquel que no le amaba. Y prestar a aquel que le había quitado. Jesús pudo haber dicho: ah, sí, me quitaron la vestimenta. Bueno, ahora no les voy a dar comida. Ahora se me van a morir de hambre. Ya está. No, si total Dios a mí me da revelación. Total yo tengo revelación de sueño. Yo tengo don de parte de Dios. ¿Ustedes qué son? Nada, vayan para allá. Vayan a bañarse. No. José lo que hizo fue prestar sin esperar nada a cambio. Si Dios te da palabra, no importa para quién sea, si Dios te está dando algo que tú le tienes que decir a alguien que te cae mal, a alguien que no lo tragas, hacelo. Si alguien quizás que te ha herido, quizás que te ha traicionado, como lo hicieron con José, te ha conspirado, que ha murmurado, hazlo. Acércate y di: esta es la palabra que Dios me mandó para ti. Amén. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Y yo voy a alentarte y alimentarte espiritualmente. No me importa que me hayas tirado, que me hayas sacado la ropa, que me hayas vendido, pues te voy a amar aunque seas mi enemigo. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Amén, aleluya. Qué lindo título. Hijos del Altísimo. Hermano, yo quiero ser hija de Él. Yo quiero ser hija del Altísimo. Yo quiero que mi galardón, que aunque no reciba rosas, que aunque no reciba grandes cosas en esta tierra, recibirlas allá en el cielo. A mí no me importa que me aplaudan, que me glorifiquen. No, yo no quiero eso aquí, yo lo quiero allá en el cielo. ¿Y sabe cómo se logra? Amando y perdonando. Amando y perdonando y volviendo a amar y volviendo a perdonar, prestando sin esperar nada a cambio, viviendo. ¿Y cómo es eso de amar? Sí, como si el amor todo lo solucionara. Hermano, el amor que José le tenía a su padre fue tan grande que la enseñanza que su padre le dio siendo desde niño permaneció en su corazón hasta que él fue viejo y hasta el día que perdonó a sus hermanos. Gloria. Con esto termino y para cerrar con broche de oro como la regla de oro: amar y perdonar, amar a los enemigos. José, el padre de este jovencito, José tenía un padre que se llamaba Jacob, que tenía por nombre, como leímos, Israel,
que el Señor le había dado. En su tiempo tuvo un pequeño percance con su hermano y él pensó que su hermano no lo iba a perdonar, pues él le había quitado algo muy importante. Pero su hermano llegó y lo abrazó y lo perdonó. Gloria. Ahí Jacob, no sé cuántos años habrá tenido. José quizá era pequeño cuando esto sucedió, pero él amaba a su padre y era tan cercano a su padre que me imagino que él aprendió eso de él. Amén. Y llegó un punto que ya no soportó más Amén. y tuvo que pegar el grito. Si usted tiene que pegar un grito y decir, ya no aguanto, le tengo un odio a este hermano, no me lo banco, péguelo, grite. Soy yo, soy José, vos me heriste, vos me maltrataste, vos me tiraste, no. José gritó para decirle a sus hermanos, no. Era necesario que ustedes me tiren a aquel lugar. Era necesario que me quiten esa vestimenta. Me era necesario pasar por Egipto. Me era necesario. Aleluya. Pegue ese grito y diga, me era necesario el proceso. Me era necesario entender que debía amar a mi enemigo. Me era necesario. Grítelo, dígalo. Me era necesario pasar por la cárcel y aprender a usar el don que me dio Dios. Me era necesario. José pudo haber pegado el grito y decirle, ustedes, manga de delincuentes que me quitaron la vestimenta y me tiraron, no. Amén. Él dijo, me era necesario, no se entristezcan. No guarden en su corazón algo de tristeza, porque me era necesario todo esto. Te vas a caer. Hermano, yo no sé si tú eres parte del grupito de hermanos de José que ha tirado un hermano a una cisterna y le ha quitado su ropa espiritual y lo ha dejado a su suerte en Egipto. Yo no sé si tú eres José, al cual le han quitado la vestimenta y lo han tirado en la cisterna y lo han dejado quizás casi muerto o arrepentido y te han traicionado. No lo sé quién eres en esta historia, pero sé algo, que el amar a nuestros enemigos y hacer bien y dar sin esperar nada a cambio es una regla de oro en la cual nosotros debemos estar siempre firmes. Gracias, Dios. Pues algún día, cuando llegue esa gloria, el Señor te va a decir, hijo, mira, perdonaste como yo te perdoné. Hijo, lo hiciste, hija, lo hiciste. Usaste de la misma misericordia la cual yo usé contigo un día, Amén. cuando estabas perdido en pecados y en delitos. Usaste la misma misericordia para los que te hirieron y te lastimaron. Jesucristo con una cruz en la espalda, escupido, con gente que le gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Su propio amigo, Judas Iscariote, con un beso diciendo que lo amaba, lo entregó. Amén, Señor. Gracias, Padre. ¿Cuánto más nosotros no podemos perdonar Gracias, a aquellos Dios. que nos han Amén. lastimado y han herido? Gracias. Hermano, el perdón es algo, un regalo que se da a uno mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno no perdona, se ata a uno y ata a la otra persona también. Pero cuando uno decide perdonar, se libera a uno y libera a la otra persona también.